Buenas noches, joven. I never tire of the wisdom of God. Wisdom is the ability to right and wrong, evil and righteousness, difference in people. Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Quién me escucha por ahí? ¿Escucha? Sí, ya estamos acá. ¿Sí se oye? Sí, muy bien, doctor. Seguro. Bueno, entonces, para ya dar inicio, ¿verdad? Con nuestra sesión de esta oportunidad. Tenemos dos noches que vamos a trabajar con ustedes. Déjenme les amplío la imagen. Sí, la estamos viendo ya amplificada. Sí. Perfecto. Bueno, pues el tema que tenemos para hoy, vamos a revisar un poquito acerca de la parte metabólica, precisamente de los ácidos grasos, ¿verdad? Es el tema que estamos abordando desde la semana pasada. Iniciamos precisamente haciendo algunos comentarios generales y ahorita vamos ya entrando a la parte metabólica. Entonces, queremos considerar de primera instancia este asunto de la oxidación de los ácidos grasos, entendiendo que al oxidarlos, pues estamos ya propiamente trabajando con ellos para aprovecharlos, ¿sí? Es una parte de la vía metabólica y que podamos obtener de ellos precisamente esa gran cantidad de energía que tienen contenido. Recordemos que las grasas, los lípidos, nos proporcionan 9 calorías por cada gramo. Cada gramo de lípido nos proporciona nada menos que 9 calorías, prácticamente más del doble de lo que proporcionan los carbohidratos y las proteínas. Aquí una mención nada más general en el sentido de que pues una forma de clasificarlos es precisamente la cuestión que tenemos de los ácidos grasos saturados, en cuya cadena, en la cadena de el esqueleto de carbonos, pues no encontramos más que solamente lo que vienen siendo enlaces simples, ¿no? O sea, enlaces sencillos. No hay dobles ligaduras. Y con los dos grasos insaturados, sí vamos a encontrar una o más dobles ligaduras, entendiendo que al haber más dobles ligaduras es donde les llamamos los ácidos grasos poliinsaturados. Y pues la manera muy peculiar que tenemos de nombrarlos, precisamente sabemos que el primer número nos hace mención del total de carbonos que tiene la cadena, aclarando, recordando que una cadena de 12 o 14 átomos de carbono ya nos está hablando de una cadena larga. En el caso de los lípidos no tenemos cadenas muy enormes como sucede con los carbohidratos, son muy cortitas. Las más largas son de 24 átomos de carbono. Bien, aquí tenemos esta ilustración que nos permite ubicar, ¿verdad? En el caso de un ácido graso saturado, notemos, solamente tenemos puras rayitas sencillas, es decir, enlaces simples que se están dando, excepto el doble enlace que tenemos acá, pero este ya sabemos que es el radical carboxilo, que lo tenemos en un extremo de la cadena, y por el otro lado vamos a encontrar el grupo metilo, el CH3, 3 átomos de carbono, perdón, 3 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono, un ácido graso saturado. El insaturado presenta esta otra estructura. Aquí vemos, ¿verdad? Carbonos, hidrógenos, el radical carboxilo en un extremo y el grupo metilo en el otro. Sin embargo, en cierto lugar vamos a encontrar la presencia de un doble enlace. Este doble enlace, ¿qué hace? Hace que la molécula sufra una angulación, como estamos notando aquí en esta parte, lo que habíamos comentado desde el principio. Y esto hace que también su condición en temperatura ambiente pues sean líquidas y acá vendrían siendo sólidas, como es el caso de las mantecas, ¿no? Muy bien. La manera de mencionarlo, ya sabemos que el primer número se está refiriendo precisamente al número de átomos de carbono, y después de los dos puntos, en este caso si hay un número, es decir, si aquí hubiera un cero, quiere decir que estamos hablando de un ácido graso saturado. Pero al estar el número 2, en este caso nos está diciendo que es un ácido graso poliinsaturado porque presenta dos dobles enlaces, uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12.
Ahí lo tenemos. Aquí puse la palabra delta porque en la máquina de un servidor no tengo la letra griega delta, que es como un triangulito y es lo que se pone aquí cuando estamos hablando de la nomenclatura de los ácidos grasos. Correcto. Por otra parte, pues tenemos también que considerar que, ya metabólicamente hablando, los que más utilizamos nosotros son los ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Los poliinsaturados difícilmente los tenemos al alcance. Estos es necesario que los obtengamos directamente de la dieta y por esta razón, al igual que como se ve con los aminoácidos, se les llama ácidos grasos esenciales a los poliinsaturados. Los demás pues son fácilmente, los se pueden obtener fácilmente y pues no tienen este calificativo. Por otro lado, también jóvenes, es conveniente tomar muy en cuenta, por ahí les encargo ese microfonito de favor, los ácidos grasos que son más útiles para el ser humano son aquellos que encontramos de cadena, perdón, en su estructura, en su esqueleto de carbonos tenemos un número par. Es decir, 12, 14, 16. También existen los de cadena impar, por mencionar de 13, 15, 17 átomos de carbono. Pero los más importantes para nosotros son los de número par de átomos de carbono. Muy bien, avancemos. Aquí les presentamos una molécula nueva. Hasta el día de hoy hemos estado trabajando con la acetilcoenzima A. Voy a adelantar aquí un poquito, si no es que un mucho, para que las conozcamos en persona, como dijéramos de cierta manera. La que hemos manejado mucho es esta, acetilcoenzima A. La que hoy vamos a conocer es esta, acilcoenzima A. La estructura cambia en donde, veamos nosotros, tenemos aquí nuestro carbonilo secundario, igual acá, la presencia de la parte estructural de la coenzima A unida a través de un átomo de azufre, lo mismo se da en este caso. Sin embargo, en la acetilcoenzima A solamente vamos a encontrar un grupo metilo en esta parte. En el caso de la acilcoenzima A cambia la estructura y esta R es una cadena que está formada precisamente por un ácido graso, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que vamos a llamarle acilcoenzima A, que es la molécula que vamos a trabajar en esta oportunidad. Por favor, no las confundamos. Se parecen mucho, pero son muy distintas. Esta, la acilcoenzima A, metabólicamente, al irse degradando, tiene que llegar hasta acá, porque la acetilcoenzima A es ruta común metabólicamente hablando, tanto para monosacáridos, aminoácidos y también ácidos grasos para entrar al ciclo de Krebs. Esta molécula es ya de la entrada al ciclo de Krebs y aquí tienen que llegar las tres moléculas, que sean lípidos, carbohidratos o proteínas. Esta no. Esta es una molécula importante precisamente en la vía metabólica de los ácidos grasos. Nos regresamos entonces para ubicarnos y saber cómo está aquí el asunto con esta molécula. Entonces ya la conocimos, como decimos, ya la presentamos, ya le dimos la manita, ya nos saludamos y ahora vamos a conocerla. ¿Qué es la acilcoenzima A? La acilcoenzima A es una molécula que se le identifica químicamente así. Es un tioéster de un ácido graso con el coenzima A, o sea, la coenzima A se une, como vimos en la imagen, con un ácido graso estableciéndose un enlace tío y se forma aquí una molécula que se le llama así, un tioéster. Esto de tío no tiene nada que ver con el parentesco, está precisamente porque en un momento dado las reacciones que se van presentando van a hacer uso de un radical sulfidrilo. Cuando hablamos acerca de los grupos funcionales o de los radicales, hablamos de 6, así rápidamente. El oxidrilo, el amino, el carboxilo, los dos carbonilos, carbonilo primario y secundario, y finalmente teníamos el radical sulfidilo, que es una S con que diga un azufre con un hidrógeno. Y cuando se establece un enlace, a ese enlace, precisamente se establece el enlace tío. Éster porque está uniendo a un ácido graso, ¿verdad? Entonces, así es como se forma esta molécula acilcoenzima A. La pregunta sería, bueno, ¿y a qué viene el caso de meter más nombres raros? Aquí va el detalle. Vamos un momentito al tema de los carbohidratos. La glucosa, lo comentamos aquí,
La glucosa, como viene de los alimentos, no nos es útil a nosotros. Esa glucosa tiene que fosforilarse. Cuando ayudándose con un ATP se agrega un átomo de fósforo, entonces esa glucosa fosforilada, que ya la conocemos, es la glucosa 6-fosfato, esa glucosa es la que ya es útil metabólicamente. ¿Qué ocurrió cuando se le agrega el fósforo? Fue activada. Repito, al agregarle el fósforo a la glucosa, esa glucosa es activada y ya puede entrar a la vía metabólica. Igual sucede con los ácidos grasos. El ácido graso que tenemos de la dieta y que hemos absorbido a través del intestino, pasando por todo el proceso que vimos la semana pasada, de las micelas y después la reconstitución de los triglicéridos para formar después también ya las lipoproteínas y demás, no nos es útil. Necesitamos activarla. Y la activación se da precisamente cuando se forma la acilcoenzima A con la ayuda de esta enzima, la enzima acilcoenzima A sintetasa. Y entonces se va a formar precisamente esta molécula que se le llama así, acilcoenzima A, y el nombre más correcto y más amplio sería este, acilgrasocoenzima A. ¿Por qué graso? Porque con esto nos queda claro y queda entendido que la acilcoenzima A está unida a una cadena de ácido graso. Entonces, puede llamarse de las dos maneras, acilgrasocoenzima A o acilcoenzima A. ¿Qué indica esto? Que esta molécula de ácido graso o de lípido ya está activa para entrar precisamente a la ruta metabólica, para que ya se pueda aprovechar. Y aquí tenemos entonces la reacción. Notemos el ácido graso, que es de una cadena larga, ya quedamos que no son propiamente muchos átomos de carbono, se une un ATP con una coenzima A, más agua, y finalmente obtenemos la acilcoenzima A y AMP y 2 fósforos. ¿Por qué 2 fósforos? Porque se ocupó precisamente el otro, se va a ocupar precisamente para ponerle energía a esto. Esto es una reacción endergónica. Y aquí tenemos nuestra acilcoenzima A para que entre, insistimos, a la ruta metabólica. Hay un dato importante aquí. Esta enzima, la acilcoenzima A sintetasa, que es la que nos va a ayudar para formar el acilgrasocoenzima A, no actúa igual en todos los tejidos. Veamos. Tiene una especificidad, hay que traer a memoria que las enzimas son muy específicas y en el caso de esta enzima, a nivel del hígado, tiene una actividad, pero notemos dónde, en ácidos grasos de 6 hasta 20 átomos de carbono, hasta allí. Y como quien dice, una cadena más larga, yo ya no le entro. Esto es a nivel de hígado. Sin embargo, el cerebro, notemos que la actividad de esta enzima tiene todavía una amplitud más vasta, porque llega hasta la de 24 átomos de carbono. De ahí que entonces es importante entender que cuando estamos en un proceso de ayuno prolongado, más de 12 horas, el cerebro ¿de dónde echa mano para tener energía? Precisamente activando los lípidos y acabándose todos los ácidos grasos que va encontrando en el camino, que son de 12, 14 átomos de carbono, los trabajamos, que son de más de 20, los trabajamos también, ¿sí? Esto es una cuestión fisiológica importante, hablando de lo que es la diferencia en cuanto a los tejidos. Notemos, es más activa esta enzima, tiene una actividad más amplia en el caso del cerebro. Continuamos. Entonces, la activación de los ácidos grasos ya quedamos que se va a dar precisamente en el momento en que se le agrega precisamente la acilcoenzima A y con esto ya entra en la mitocondria y también de aquí puede pasar a la cuestión final que viene siendo la beta oxidación que se da concretamente en la matriz mitocondrial. Pero veamos, la activación de ácidos grasos implica la ruptura de dos enlaces ricos en energía. ¿Por qué dos? Veamos. ¿Qué molécula es la que entra? ATP, adenosín trifosfato, para convertirlo en AMP, adenosín monofosfato, 3, mono, 1. ¿Dónde quedaron los otros dos? Los otros dos se van a aprovechar, pero entonces veamos que se rompen dos enlaces para que esto se pueda llevar a cabo
y con esto se concluye el proceso de activación precisamente de los lípidos para que puedan ser utilizados. ¿Qué más tenemos? La beta oxidación, ¿verdad? Pues ya entendemos, esto sucede en la matriz mitocondrial. Con esto hay que tomar muy en cuenta la estructura de la mitocondria. Aquí la tenemos, ¿verdad? Es una imagen un poquito borrosa, pero nos agradó precisamente porque nos ayuda para entender lo que vamos a explicar enseguida. Por el momento, hay que tomar en cuenta, esta es la mitocondria con su membrana externa, la membrana interna que forma las crestas y la parte interna que aquí se ve como más rosita que viene siendo la matriz mitocondrial. Aquí tenemos una especie de zoom, ¿verdad? De amplificación, y entonces tenemos nuestra membrana exterior, el espacio intermembrana, la membrana interior y la matriz mitocondrial. Nos regresamos. Entonces, nada más para ubicar cómo está la estructura de la mitocondria y ahora comprendamos bien el asunto, cómo es que va sucediendo. Veamos. La beta oxidación de los ácidos grasos tiene lugar en la matriz mitocondrial. Entonces, los ácidos grasos, ya convertidos en acil graso coenzima A, deben atravesar la membrana interna de la mitocondria. Pero esto se complica, ¿por qué razón? Dice aquí, ¿verdad? Los ácidos grasos de más de 10 carbonos necesitan la presencia de una molécula diferente que es la carnitina. La carnitina va a servir para ayudarnos a transportar esas moléculas. Aquí tenemos la ilustración, y nada más que no es tan sencillo como parece. La carnitina, pues anda por acá, ¿verdad? En el citoplasma, se une a la acilcoenzima A y le ayuda a entrar a la mitocondria, la deja aquí, pero con ayuda de otra enzima, la carnitina, o sea, la carnitina nada más es el transportador, entra y tiene que volver a salir. Hay documentos que ilustran esto como la lanzadera de carnitina. ¿Para qué ayuda? Precisamente para aprovechar los ácidos grasos y puedan ser consumidos y llevados a los ciclos energéticos. Pero para este particular necesitan el apoyo de algunas enzimas. Entiendo que todo esto está en inglés, pero no está tan complicado entenderlo, está relativamente sencillo. Notemos, la carnitina es la que nos interesa en este momento porque es la que nos va a ayudar para mover la acilcoenzima A que tenemos aquí está, ¿verdad? La coenzima A, ¿verdad? El radical que tenemos aquí y finalmente tenemos la R es el ácido graso que viene arrastrando. Bien, aquí la trae. La toma y se libera coenzima A, ¿verdad? Y finalmente entra a la mitocondria. Aquí la carnitina deja la acilcoenzima A y la carnitina tiene que volver a salir. Pero ¿quién le va a ayudar? Esta enzima. La carnitina aciltransferasa 1, que es más abundante en esta parte externa de la mitocondria, y de este lado va a ayudar la carnitina aciltransferasa 2. Esta es más abundante en el interior, en la matriz de la mitocondria. Entonces, la 1 mete la carnitina, la 2 saca la carnitina. Y entonces están en este juego, ¿verdad? De entrar y salir. Entra uno, sale otro. A esto es a lo que se le llama, según dice aquí la lámina, el antiporte, porque uno entra y otro sale. Aquí viene la parte explicativa de este asunto, de estos mecanismos de transporte. Uniporte cuando es en un solo sentido. Pensemos oxígeno del exterior al interior de la célula. Simporte cuando las dos moléculas avanzan en un mismo sentido. Consideremos, por ejemplo, sodio y glucosa. La glucosa se mueve junto con el sodio, avanzan hacia adentro. El antiporte, lo que estamos viendo ahorita, acilcarnitina transferasa 1 con carnitina hacia adentro. Acilcarnitina transferasa 2 con carnitina hacia afuera. Una entra, otra sale. Esto es el antiporte, ¿verdad? Bueno, pues la acetilcoenzima de la que hablábamos hace un momento es una molécula importante para que podamos entrar al ciclo de Krebs y obtener el rendimiento energético de las moléculas y aparece en muchos procesos, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de la síntesis de lípidos, el asunto de los glúcidos, la beta oxidación de los lípidos y también de las proteínas y algunas otras actividades metabólicas. Esto pues ya lo vimos. La diferencia del acetil, que es la que importante para entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Con toda su estructura, incluido este grupo amino, perdón, sí, no, el grupo metilo, perdón, y por acá tenemos la acilcoenzima A, que es con la que estamos trabajando, su estructura, y la R, que ya nos queda claro a estas alturas, que se trata de un ácido graso.
Otra manera de entenderlo, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro espacio intermembrana, esta es la parte del citosol, ¿verdad? Aquí viene la acilcoenzima A, aquí ya entró, viene la carnitina transferasa 1 y nos ayuda para que entre hacia la parte de la matriz. Aquí deja el ácido graso para llevarlo a la beta oxidación y se obtenga la energía, y la carnitina pues vuelve a salir con la ayuda de la otra enzima. Y esto es un ir y venir, la famosa lanzadera de la carnitina. Bueno, vamos a ver qué pasa el pan y seguimos nuestra clase. Bueno, ya luego compramos pan nosotros. Entonces aquí viene la explicación de que estas aciltransferasas, pues la 1 abunda más en el espacio intermembranal y la 2 abunda más en la matriz de la mitocondria, y explicamos su funcionamiento, cómo es que se lleva a cabo. Bien. Aparece aquí otra molécula importante en el metabolismo de los lípidos, la malonilcoenzima A. Esta molécula viene sirviendo como una especie de regulador. ¿Por qué razón? Leemos textualmente. Es interesante destacar que la carnitina aciltransferasa citosólica, la 1, es inhibida por la malonilcoenzima A, el compuesto de partida para la síntesis de los ácidos grasos. Así se evita que los procesos de síntesis y degradación de los ácidos grasos se produzcan simultáneamente. Es decir, esta aciltransferasa, la 1, o funciona en un sentido o funciona en el otro. No puede estar trabajando las dos vías metabólicas al mismo tiempo, síntesis y degradación. O sea, la parte anabólica y la parte catabólica no la puede estar realizando al mismo tiempo. Entonces, para que esto no suceda, la malonilcoenzima A sirve como una especie de regulador para que no haya desorden. Bueno, aquí viene una manera un poquito más ya química de explicarla, todos los pasos que van sucediendo precisamente hasta llegar finalmente a la obtención de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Partimos del acil y terminamos, aquí tendríamos en este caso la cadena de lo que es el ácido graso, para terminar finalmente con la acetilcoenzima A y la acilcoenzima A que se libera, ¿verdad? Esta ya se va al ciclo de Krebs y esta vuelve otra vez al citoplasma para que pueda ser reutilizada con la ayuda de las enzimas que estamos comentando. Bien, la beta oxidación es la ruptura de la molécula del ácido graso, y para este fin hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Voy a regresarme mucho porque para que ubiquemos este punto cómo se encuentra. Vamos hasta casi el principio de nuestra presentación aquí. Tenemos el carboxilo, que es la parte final de la molécula del ácido graso. De aquí para acá los carbonos se van a numerar con letras, y perdón por eso de numerar, más bien se van a nombrar con letras, ¿sí? Este es el carbonilo, y viene después el alfa, el beta. Y acá tendríamos el grupo metilo, que es el grupo metilo final, de la parte de la cadena, que es la hidrófoba, y esto sería en un ácido graso insaturado por el doble enlace que tenemos aquí y la angulación de la cadena. Acá tendríamos nuestro carbonilo, perdón, nuestro carboxilo, y pues nuestro carbono alfa y beta, y después todo el esqueleto de carbonos para finalizar con lo que viene siendo el grupo metilo, en este caso en particular. Volvemos a nuestra lámina. Ojalá se nos quede este asunto de los átomos como están colocados, ¿sí? El carbono alfa y beta, para que lo tengamos presente. Vamos entonces a la parte donde nos encontramos en este instante y con avanzar con esta mención. Dice, la cadena se rompe entre los átomos de carbono alfa 2 y beta 3. De ahí el nombre de beta oxidación. El proceso así se llama. Y la cadena de lípidos se va rompiendo de 2 en 2. ¿Sí? Si veis la molécula de la acetilcoenzima, aquí las tenemos las dos. Notemos cuántos átomos de carbono son los que tiene. 1 y 2. Acetilcoenzima A. Acilcoenzima A, 1 y 2. Lo demás es el resto del ácido graso. Muy bien, y acá es lo que viene siendo la molécula de la coenzima A como tal. Y esta es la acetilcoenzima A. Bien, avancemos. Entonces, se rompe de 2 en 2 y la oxidación de un ácido graso de número impar, porque ese es otro tema también que hay que tomar muy en cuenta. Ojo aquí con esto, muchachos, por favor. Número impar.
por mencionar cuando menos 3. Son moléculas en las que vamos a encontrar 13 carbonos, 15 carbonos, 17 carbonos, que puede haber también de 7. Correcto. Pero entonces, como se va rompiendo de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, va a llegar un momento, el propósito es ir formando acetilcoenzima A, pero va a llegar un momento en que al final de la ruptura nos vamos a quedar con 3 átomos de carbono. Esos ya no los podemos romper. Se va a formar entonces esta molécula. Subrayenla por favor y tómenla muy en cuenta. ¿De dónde viene la propionilcoenzima A? De la degradación de un ácido graso de número impar de átomos de carbono. Aquí es donde surge. ¿Por qué es importante? Por esto que dice acá. Este compuesto, a ver, ¿dónde está? Cuando llegamos a la succinilcoenzima A, este es otro punto de la misma beta oxidación. La succinilcoenzima A es un componente del ciclo del ácido cítrico. Este también ya está dentro de lo que es el ciclo de Krebs. Pero acá está el asunto del residuo propionilo. Residuo es lo que queda, lo que está sobrando. Es el propionilo de 3 átomos de carbono. A ver, repetimos, 3 átomos de carbono. Una pregunta, aunque parezca tonta, pero por favor analicémosla. Este tiene 3 átomos de carbono, es lo que nos está quedando de la degradación de una molécula de ácido graso impar. Bien, 1 de 3. Y si juntamos otro de 3, ¿cuántos tenemos? 6. ¿Cuántos átomos de carbono tiene una glucosa? 6. 2 propionilos, al unirlos, al enlazarlos, nos permiten estructurar, claro, con todas las demás reacciones propias, nos permiten estructurar un monosacárido importantísimo que viene siendo la glucosa. Leemos tal cual. El residuo propionilo de un ácido graso de cadena impar es la única parte glucogénica de un ácido graso. O sea, de los ácidos grasos de cadena par jamás vamos a encontrar la manera de obtener carbohidratos, nunca. Sin embargo, en las de cadena impar, una vez que se acabó de romper la cadena y nos queda el propionilo, tenemos uno, juntamos otro y ya podemos formar una glucosa, glucogénesis, ¿verdad? Pero como está viniendo de una molécula que es de otro grupo de metabolitos, entonces a esto no se va a llamar glucogénesis como tal, sino que se le llama glucogenogénesis, porque esto, gluconeogénesis, perdón, gluconeogénesis porque está viniendo de otra ruta. Esto para que lo tomen muy en cuenta, muchachos. Bien. La ruptura entonces de una molécula de ácidos grasos va a requerir entonces varios pasos un poquito complicados, pero aquí tenemos el balance. Veamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido, que no nos gane el tiempo. Aquí tenemos el caso de un ácido esteárico. El ácido esteárico tiene un total de 18 átomos de carbono. Si lo dividimos entre 2, porque ya quedamos que se va a ir rompiendo de 2 en 2, entonces vamos a lograr la formación de 9 acilcoenzima A. 9 acetilos. 9 acetilos. Y como se van a estar rompiendo, ¿verdad? Finalmente van a ser 8 procesos de beta oxidación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final de todo esto? Vamos a ver. 5 ATPs por acetilo y 8 beta oxidaciones. Entonces tenemos 5 por 8, 40 moléculas de ATP. Aquí ya las tenemos. En cada formación de grupo acetilo vamos a ir obteniendo 5 ATPs. Por 8 vueltas que da, para desbaratar totalmente esta cadena, tenemos entonces 40. Pero dice acá 9 acetilos oxidados en el ciclo de Krebs. O sea, aquí nos va a dar 12 moles de ATP. 9 acetilos por 12, 108. 40 más 108, total 148. Pero para activar nuestra molécula, ocupamos 2 moles de ATP, entonces esto es un balance, hay que restar lo que gastamos y nos queda un total de 146 moles de ATP por cada molécula, en este caso de ácido esteárico. Notemos nosotros el gran rendimiento energético que nos da un lípido. Jamás lo podemos obtener en el caso, por ejemplo, de una glucosa, que ya quedamos que al llevarla hasta ATP,
por el ciclo del ácido cítrico, vamos a obtener a lo más 36 o 38 moléculas de ATP. Muy diferente el rendimiento calórico. De ahí que la cuestión calórica es una de las funciones más importantes que tienen precisamente los lípidos. Con esto cerramos aquí, muchachos, esta primera parte. Vamos a tratar de aprovechar el momento para la siguiente porción que tenemos por aquí preparada para esta ocasión. Veamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Correcto. Veamos entonces la biosíntesis. Ahora vamos a la parte contraria. Ya vimos la parte donde se degrada, donde se consume, se aprovecha. Ahora vamos a la cuestión de la síntesis. Los ácidos grasos son moléculas muy importantes. Vamos a pasar varias láminas de una manera pronta. Los podemos dividir en lípidos simples, ácidos grasos, grasas neutras, las ceras. Tenemos por otro lado los lípidos complejos, donde están unidos el lípido con un fósforo, los lípidos con un carbohidrato o las lipoproteínas de las que hablamos la semana pasada. Y tenemos los lípidos asociados, que no propiamente son lípidos, pero necesitan, ¿verdad?, la presencia de un núcleo, vamos a decirlo así, o una base química de lo que viene siendo un lípido, como son las prostaglandinas, terpenos y esteroides. Una parte importante aquí es el famoso ciclo pentano-peridrogenantreno. Bien. Tenemos entonces, bueno, la principal función, pues es la parte energética. Esta es la que vamos a pasar un poquito rápida para que el tiempo no nos venza. Y tenemos constituyentes celulares, la bicapa lipídica en las membranas. Todo esto forma parte de lo que vienen siendo los lípidos, ¿verdad? Hay pigmentos, cofactores como la vitamina K, detergentes, no propiamente jabones de casa, sino los que nos ayudan para disolver las grasas a nivel del duodeno, como es el caso de las sales biliares, como transportadores, como hormonas, donde interviene mucho la vitamina D, y están presentes aquí lo que vienen siendo las hormonas sexuales, en el caso del hombre la testosterona y en el caso de la mujer lo que viene siendo el grupo tan importante de los estrógenos, mensajeros también y como anclaje también a nivel de lo que vienen siendo las membranas. Entonces, una actividad sumamente importante en el caso de los lípidos. Los ácidos grasos de cadena larga se sintetizan a partir de acetilcoenzima A, es decir, estamos hablando de cómo se construyen ya dentro del organismo. Del acetilcoenzima A, recordemos que tiene 2 átomos de carbono, 2 más 2 más 2, y vamos alargando la cadena, ¿verdad?, hasta que logremos completarla. Por otro lado también, pues tenemos aquí, ¿verdad?, dice los ácidos grasos se realiza también mediante la condensación de unidades de 2 átomos de carbono, un poquito repetitiva con la anterior. ¿Por qué? Porque los vamos juntando de 2 en 2, así como las rompemos para degradarlos, para sintetizarlos también los constituimos uniendo de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Por la razón de que son los más importantes para nuestro organismo. Bien. Y bueno, aquí venimos considerando también la presencia de algunas otras moléculas que son importantes, como es el caso aquí de la acetilcoenzima A, se lleva a cabo, dice, mediante el proceso de carboxilación, vamos agregando el grupo carboxilo, ¿verdad? Y aparece también aquí la presencia de alguien para ayudarnos en esto, como es el caso de la vitamina B, de la biotina. La actividad de una parte se realiza a nivel de lo que es el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Que no, sí es verdad que la función primordial de este organelo es sobre proteínas, pero algo también realiza sobre los lípidos. No es la función importante, pero la realiza. Y también a nivel de lo que es la membrana externa de la mitocondria, porque en la interna es donde trabajan precisamente todo lo que es el ciclo del ácido cítrico. Correcto. Bueno, aquí viene ya una mención de lo que vienen siendo las moléculas asociadas a los lípidos, como es el caso de los icosanoides, ¿verdad? Y pues aquí tenemos la manera como se va realizando la síntesis, la condensación, es decir, cómo se van juntando las moléculas, la reducción del grupo carbonilo. ¿Por qué razón? Porque el grupo carbonilo pues ya no va a aparecer, sino que ahora el importante es el carboxilo. Acordémonos que los lípidos son ácidos grasos orgánicos, ¿verdad? La deshidratación, ¿por qué? Porque se va perdiendo agua en el momento en que se van formando las moléculas, se va liberando agua que es el agua endógena y finalmente llega el momento en que también si se van a formar ácidos grasos insaturados, pues la estructuración del doble enlace. Bien. Y pues tenemos entonces que considerar el ácido graso. Dice aquí, el ácido graso sin tasa recibe grupos de acetilo y malonilo.
Las reacciones del ácido graso sintasa se repiten hasta formar el palmitato y el acetato sale de la mitocondria en forma de citrato. Es decir, de aquí, al hablar del citrato, ya estamos dentro del ciclo de Krebs, ¿verdad? Ven el palmitato, su función también es importante para el alargamiento de los ácidos grasos, otras cuestiones también de lo que son las estructuras, y podríamos considerar algo, aunque sea de manera breve, sobre estas moléculas, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Son moléculas relacionadas. Aquí queremos tocar un punto acerca de la cuestión clínica. Notemos nosotros, vamos a leer rapidísimo, ¿sí? La fosfolipasa A2 ataca los fosfolípidos de la membrana liberando araquidonato. Las enzimas del retículo endoplásmico liso convierten el araquidonato o ácido araquidónico en prostaglandinas. Dice aquí, ¿verdad? El araquidonato entonces es un precursor de prostaglandinas y tromboxanos. Hablemos un poco de estas. Estas reacciones están mediadas por la ciclooxigenasa. O sea, para que esto se lleve a cabo va a intervenir esta enzima que se abrevia así, COX. Pero de esta COX existen dos versiones. La 1 es la responsable de la secreción de mucina gástrica. En el estómago, aparte del ácido clorhídrico, tenemos también cierta presencia de moco que protege la mucosa. Y la otra es la COX-2, que sintetiza las prostaglandinas, y estas moléculas intervienen, las mediadas por COX-2, intervienen en el proceso de inflamación, dolor y fiebre. Entonces, estoy infectado, va a haber fiebre, va a haber dolor y también cierta inflamación. Me acabo de golpear, va a haber inflamación y va a haber dolor. ¿Quién está interviniendo? Las COX-2 trabajando sobre el araquidonato para formar las prostaglandinas, que favorecen el dolor, que favorecen la inflamación o en su caso la fiebre. Hay que entender, jóvenes, que estos tres son procesos de defensa del organismo. Un organismo que está sano se defiende con inflamación, se defiende con dolor y se defiende con fiebre. Y entonces, como la fiebre, el dolor y la inflamación son molestas, pues somos bien vivos, ¿verdad? Y entonces buscamos la manera de inhibir la COX-2 para que no nos sintetice las prostaglandinas, y aquí tenemos un representante importante que es la aspirina. La inhibe de manera irreversible y entonces ya no produce más la molécula, ¿verdad? Aunque la desgracia del ácido acetilsalicílico es que su efecto a más es de por 6 horas y entonces el organismo se sigue defendiendo, sigue produciendo más prostaglandinas y entonces hay que seguir inhibiendo, y por eso de ahí la periodicidad de las dosis de la aspirina para mantener esto en control. Bueno, pues la regulación, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí, dice, ¿verdad? El glucógeno en el hígado, el glucógeno, acordémonos que es un homopolisacárido. Hola. Sí, dígame. Bueno, se nos acaba el tiempo. Pues por razón de tiempo aquí lo vamos a dejar, solamente nos quedan unas cuantas láminas, ¿verdad? Las den con calmita en casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta Gracias. luego. Ahí les mando luego, cuando esté listo el programa, las diapositivas ya las tienen en su correo. Las diapositivas ya las tienen en su correo. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo por ahí a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Por ahí a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, bye bye.